Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario web llamado Derechos Humanos para el Bienestar. JE Consultores tiene el gusto de darles la bienvenida a todas, a todos y a todes. El día de hoy estamos en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Hoy vamos a trabajar precisamente el tema Derechos Humanos para el Bienestar. Hoy nos acompañan como ponentes el oficial Marco Gibran Canchola López, que es licenciado en Seguridad Pública y ciudadana por la Universidad Internacional Mesoamericana. Y tenemos también con nosotros al licenciado José Juan Martínez Ramírez. Él es subdirector de la célula de búsqueda de Valle de Chalco. De hecho, ahorita se encuentra en sus instalaciones, ahí podemos apreciarlo. Igualmente con especialidad en seguridad ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo te encuentras, Marco? ¿Cómo te encuentras, José Juan? Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Excelente con este tema que hoy se va a tocar. Muchas gracias. Gracias. Oficial Marco, ¿cómo se encuentra? Muy bien, aquí igualmente como el compañero los menciona, muy entusiasmado de poder tocar este tema que es de importancia no solamente nacional, sino internacional. Claro que sí. De hecho, hablando en el tema internacional, Jan Dominic, un activista italiano, haitiano por la democracia, decía: juré nunca mantener en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. Siempre debemos tomar parte. La neutralidad ayuda al opresor y nunca a la víctima. El silencio alerta al torturador y nunca al torturado. ¿Por qué comentamos eso? Creo que en esta parte nos sería importante, desde su perspectiva, Marco, ¿por qué consideras importante hablar de derechos humanos? Bueno, ¿sí me escuchan todos? Te escuchamos, Clara, adelante. Ok. Es importante desde la perspectiva, al menos en lo que me he desenvuelto ya casi durante 20 años en la seguridad pública, el tema de los derechos humanos, porque todos los encargados o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es el principal objetivo, ¿verdad? Que tenemos nosotros como funcionarios encargados de cumplir la ley. Encargados de cumplir la ley me refiero, hablando aquí en el entorno nacional, territorio nacional, a todas las policías, ¿verdad? Todas las policías de los tres niveles de gobierno, porque al final de cuentas los policías velamos y protegemos, porque es un deber constitucional la protección, ¿verdad? Y garantizar esos derechos humanos para todas y todos y todes, ¿verdad? Entonces es algo elemental por parte de nosotros en seguridad pública, tener muy en claro que ese es el principal objetivo sobre cualquier interés particular. Claro, muchas gracias, Marco. Efectivamente, vamos a tomar de esta parte el comentario que es para todas, que es algo que debemos de tener en cuenta. Estamos esperando aquí una pequeña latencia de datos con el comandante José Juan, pero mientras vamos a ir pues leyendo aquí un poquito, nos estamos acompañándonos con gente de Ozumba, de Izcali, muchas gracias, de Valle de Chalco. Ya están viendo aquí a su comandante de búsqueda. José Juan, ¿ya nos escuchas? Sí, muchas Dinos, gracias. Estoy desde allá tu aquí a la orden. gracias, desde tu perspectiva y desde tu labor, coméntanos, ¿por qué es importante hablar de derechos humanos? Bueno, sí, mira, es un tema muy, pero muy importante porque la verdad, de inicio y de entrada, para nosotros que somos de esta parte, que somos garantes, que como lo manifiesta y está escrito en la Constitución, en el artículo 1, que somos parte de esa garantía en los derechos humanos porque somos una institución y como institución somos servidores públicos, pero también no olvidar que únicamente se quedan como derechos, porque volvemos a regresar como derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos que tienen las personas, no. Para poder entender en mi persona y con mucho respeto a los que se encuentran hoy en esta reunión, es que tenemos que entender por derecho y tenemos que irnos atrás en una pequeña línea del tiempo para que podamos entender que los derechos son libertades y necesidades de cualquier persona.
Eso es de inicio para que podamos comprender lo que son derechos y no lo entiendamos como una norma o como una regla, sino como una necesidad y libertades de poder hacer, de tener libertades de creencias, de gustos, de muchas situaciones. Entonces, yo parto con que no podamos tener como objeto que tengamos que ser, sean derechos, sino que nos vayamos más atrás y podamos comprender desde nuestra persona, desde el interior de nuestra persona, con necesidades y libertades. Muchas gracias, José Juan. Efectivamente, la inherencia de nuestros derechos, que es algo como con lo que estamos, algo que no se tiene que negar, no algo que se obtiene, sino algo con lo que llegamos por el simple hecho de ser humanos. Efectivamente, en este sentido de ideas, desde la perspectiva de sus labores y de sus acciones, ¿cómo es posible alcanzar el bienestar a través de estos derechos? Vemos que tienen diferentes aplicaciones. Marco, nos estás con nosotros desde el punto federal, que tienes contacto con todas las vías de comunicación del país. ¿Cómo alcanzas el bienestar o cómo fomentas tú el bienestar al llevar estos derechos a la aplicación en las vías de comunicación a nivel nacional? Cuéntanos un poco. Ok. Aquí la cuestión sobre los derechos humanos que nosotros como vigilantes de las carreteras, ¿verdad? Aplicamos, pues obviamente es inevitablemente un ejemplo. Vamos a hablar de la imposición de infracciones en carreteras federales. A veces muchas personas se sienten aludidas, se sienten afectadas por la sanción, por la aplicación de ese tipo de reglamentos, ¿verdad? De sanciones pecuniarias. Pero al final de cuentas, nosotros estamos garantizando, en este caso, si nosotros somos justos o tratamos de aplicar como la justicia, que precisamente es un derecho humano, derecho a la justicia, ¿verdad? Eh, es porque tenemos que hacer o porque el objetivo de aplicar sanciones es la prevención de accidentes en las vías y fuentes de jurisdicción federal. Entonces, ahí nosotros al estar previniendo o al estar tratando de prevenir acciones que no están permitidas dentro del reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal, es para también preservar la vida, ¿verdad? Preservar la vida, los bienes y derechos de las personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las carreteras, la infraestructura de la vía o de la red carretera, pues también son bienes, que son bienes propiedad de la federación, de la nación, y que pues también tenemos que salvaguardar esos bienes, tenemos que salvaguardar las vidas, evitando que la gente conduzca a exceso de velocidad, evitando que la gente no conduzca con el cinturón de seguridad, evitando que la gente, pues obviamente, pues no respete esos señalamientos de tránsito que pues al final de cuentas van a ser lo que va a prevenir esos accidentes y esas pérdidas humanas. Y que en todas esas pérdidas humanas materiales precisamente están incluidos los derechos humanos, derecho a la propiedad, derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, incluso el derecho a la debida diligencia, porque pues si nosotros no hacemos lo que nos corresponde como servidores públicos, como policías dentro de las vías de comunicación, pues entonces también pues todo, cada quien va a hacer lo que quiera. Entonces, al final de cuentas, desde la perspectiva como policía, nosotros somos el, el brazo coercitivo del Estado. El Estado nos da esa facultad para poder hacer valer la ley y que se cumpla. Claro, muchas gracias, Marco. Efectivamente, principalmente en estas fechas, ¿no? Que se da mucho este abordaje de las carreteras federales, de las carreteras locales, que se ocupan bastante. Es oportuno saber que pues contamos con gente que está pues sensibilizada a aplicar el conocimiento de derechos humanos, que estás consciente del valor que se tiene tanto la vida como nuestras propiedades. Creo que esa parte es muy importante. José Juan, desde tu perspectiva, tú estás en un ámbito local directamente, en gobierno local. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia, o mejor dicho, cómo alcanzas el bienestar a través de la visualización y la aplicación de los derechos humanos? Sí, mira, exactamente me voy a referir
a lo que tiene nuestro artículo 1 de la Constitución Política en su párrafo 3, que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que en los términos de la ley establezca. Esto es precisamente lo que nos corresponde como autoridades en cada ámbito de nuestras competencias. Aquí nos enmarca en el artículo precisamente el 1 constitucional que cada quien tenemos una competencia de poder hacer, llámese municipal, estatal o federal. En este caso, a nosotros como policías municipales, en nuestro ámbito tenemos que detectar precisamente las necesidades de nuestra sociedad. Por eso hablaba de los derechos, pero asentando y que descanse en las necesidades. ¿Qué quiere decir? Que la libertad de nuestra sociedad tiene límites. Por eso bien lo estábamos comentando en esta mesa. ¿Qué quiere decir? Que para esto nosotros tenemos un bando municipal donde emanan faltas administrativas. En este caso, a nuestra sociedad tiene libertad de transitar, pero hay una sanción, como bien ya se había tocado aquí. Esta sanción tiene que ser precisamente porque a una libertad puede afectar a otra libertad de otra persona, que aquí se marca un ejemplo, una alteración al orden. Está alterando en un lugar público a otras personas. Su libertad era de expresarse, pero ya atentó con otras personas. En este caso, nosotros como Policía Municipal y como primeros respondientes tenemos que llegar al lugar y entender el motivo de la situación. Y sabemos que está expresando, pero también ya está violentando y está molestando a otras personas. En este caso, precisamente al respetar sus derechos humanos de la persona, nosotros como servidores públicos sí podemos violentar, en este caso, a los ciudadanos, pero siempre y cuando no lastime o lesione los derechos de otras personas. Entonces aquí es donde tenemos que entrar y tenemos que hacer pues nuestro trabajo, pero siempre y cuando sabiendo que está lesionando los derechos de otra persona. Entonces es que aquí nosotros en el ámbito de nuestra competencia tenemos que hacer esta policía preventiva que no afecte ni transgreda a la sociedad. En este caso son funciones que se realizan aquí en Valle de Charco. Gracias, José Juan. Tocas un punto muy importante. Tus propios derechos llegan hasta donde inician los derechos de los demás. Esa parte pues tiene bastante contundencia y yo creo que es muy importante considerarlo. Antes de continuar, vamos a dar la bienvenida. Tenemos a personas que nos visitan o que nos están escuchando desde Matamoros, desde Tabasco, bienvenidos. Tenemos personas en el Estado de México, del municipio de Tultitlán, de Nezahualcóyotl. Invitamos a todas las asistentes y a todos los asistentes a este webinar a que si tienen alguna duda, algún comentario, nos la puedan colocar aquí en el chat y con mucho gusto vamos, pues aquí que José Juan y Marco, que son oficiales y especialistas también en la materia de derechos humanos, puedan ayudarnos con estas dudas. Bueno, pues continuamos con esta parte. Tocabas un tema muy importante que tiene que ver con el respeto a los derechos también de las demás personas. En ese sentido, desde sus perspectivas, ¿cuál es la actividad o la acción que se tiene que dar en cuanto al conocimiento de los derechos humanos? Porque estamos en contextos diferentes. Uno es, insisto, en la parte federal, la parte de vías de comunicación. ¿Qué se tendría que dar a conocer? ¿Qué es importante que los ciudadanos tengan ese incentivo de buscar información, Marco? Cuéntanos un poco. Ya no escuché el último, Lick. Claro, comentábamos esta parte, ¿no? De la importancia de conocer nuestros derechos, pero que sepamos que estos derechos terminan cuando empiezan los derechos de las demás personas. En tu hacer, en tu actividad diaria, cuéntanos qué sería importante que nosotros como ciudadanos, pues aprendamos o reconozcamos en cuanto al tema de derechos humanos. Es decir, ¿qué podríamos buscar o cómo podríamos informarnos un poco de los derechos que tenemos al hacer uso de nuestras vías de comunicación? Ok. Aquí principalmente algo muy importante, hablando sobre el artículo 21 constitucional, sobre en el apartado donde habla
sobre la imposición de infracciones administrativas, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta que al transitar en una vía de comunicación, el conductor, el peatón, ¿verdad? Que también es parte de todo esto, tienen que saber, obviamente, lo mínimo indispensable. ¿Qué es lo mínimo indispensable? Yo les recomiendo a todas y a todos que lean del artículo 63 al artículo 210 más o menos, 210, 209, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Esos artículos, en esos artículos están incluidas todas las normas, las reglas de circulación mínimas, indispensables, que deben tener en cuenta todo conductor y todo peatón, ¿verdad? A veces desconocemos, un ejemplo y el más común, desconocemos o desconocen las personas los límites de velocidad permitidos. En el ámbito de las carreteras, pues existen señalamientos, ¿verdad? Existen señalamientos, en este caso restrictivos, que como tal, precisamente restringen, prohíben ir a una determinada velocidad. Muchos ciudadanos piensan que por ver la plaquita, ¿verdad? Que dice 110 kilómetros por hora máximo, o sea, refiriéndose a la velocidad, piensan que ese es el límite, a lo que pueden ellos ir, o pueden decir, ah, no, es que yo voy a 115, nada más me pasé 5 kilómetros de velocidad por hora. Entonces, obviamente, recordemos que el exceso de velocidad, ¿verdad? Las velocidades extremas son una de las principales causas de los accidentes de tránsito en carreteras federales. Ahorita ya está por arriba de esa causal, el manejar o conducir, pues con dispositivos electrónicos de comunicación, en este caso el celular. Entonces muchas personas desconocen eso. Muchas personas desconocen que no deben adelantar en línea continua porque nunca recibieron una capacitación sobre educación vial. Entonces, todo esto que estoy mencionando, licenciado, y todos y todas, es con el objetivo de que entiendan que esto ha provocado objetivos drásticos ya no solamente nacionales, sino ya son de vista a nivel internacional, en este caso por parte de las Naciones Unidas, en las que se creó un decenio de seguridad vial en la que está inmiscuido ¿cómo se llama? México. Ese decenio es para precisamente a nivel internacional, diversos países que están dentro de ese decenio de seguridad vial puedan saber todas estas reglas de seguridad vial a nivel internacional, a nivel nacional, para poder precisamente prevenir. ¿Pero qué vamos a prevenir? ¿O cuáles son los objetivos de esta prevención? Prevenir principalmente, pues, los accidentes. Prevenir que a causa de esos accidentes o producto de los accidentes exista pérdidas humanas, existan personas eh, que pasan a ser personas con discapacidad motriz, con algún tipo de discapacidad, producto de un accidente de tránsito, ¿verdad? Entonces, esto ya no es algo que nada más se quede aquí en corto en México. Esto es algo ya internacional. Esto ya es una vista internacional porque las Naciones Unidas tienen la preocupación de que día con día van aumentando el porcentaje de vidas, de pérdidas materiales y de personas que quedan en estado de incapacidad motriz principalmente, que quedan en estado de amputación, ¿verdad? De miembros. Entonces nosotros como policías en el ámbito de la jurisdicción federal, nosotros estamos obligados, precisamente como lo dijo el compañero en el artículo primero constitucional, ¿verdad? Estamos completamente obligados a proteger esos derechos de esas personas. ¿Cuáles son los derechos? Vuelvo a repetir, el derecho a la vida. Sin la vida, no podríamos tener otros o no podríamos gozar de los otros derechos. Entonces, esa es en el ámbito de la jurisdicción federal, que las personas deben capacitarse, deben leer los reglamentos para poder
prevenir a través de capacitación y que puedan aplicar esos artículos, esas reglas mínimas de educación vial para no caer o no ser, pues ahora sí que responsable o víctima de alguna persona que maneje de forma negligente. Podríamos decir que al conocer nuestros derechos, conocemos sus limitantes también, ¿verdad? Es correcto. Muchas gracias. Excelente aportación, Marco. José Juan, dime, ¿quisieras comentar algo de esta parte? ¿Qué Claro que considerarías tú que sí, fuera necesario? claro que sí, mira, es muy importante porque eh, la cultura de los derechos humanos no, no la tenemos bien reconocida, o más bien por parte de los ciudadanos y ciudadanas, porque nos falta esa cultura, precisamente algo de que estás hablando, necesitamos implementar una cultura de los derechos humanos. Esta va encaminada a que también la inseguridad es falta de información. Entonces, estamos hablando que nosotros precisamente, como bien lo enmarca nuevamente, me voy al artículo 1 constitucional, donde dicen los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán ni restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, a mi entendimiento y experiencia como servidor público, es que la parte que nos corresponde a nosotros traemos exactamente más responsabilidad, y esto nosotros como encargados de área o en algún lugar es muy importante que tengamos que transmitir y hacer esa conciencia, ese cambio de conducta a nuestros compañeros, compañeras, donde nos encuentremos, para que sea un bienestar y esto podamos ser multiplicadores, replicadores, y no nada más que quede ahí, porque es una responsabilidad de nosotros, del Estado, porque dentro de donde dice también aquí el artículo 1, que somos garantes, que el Estado garantizará, y parte de que garantiza son instituciones públicas. Dentro de una institución que llámese donde nos encontremos, en cualquier seguridad pública, en cualquier ámbito local, estatal o federal, es una institución, y después de la institución estamos nosotros como servidores públicos, quienes ejecutarán precisamente esa protección a los de los derechos humanos, de las libertades y necesidades de nuestra sociedad. Pero sin en cambio nosotros somos responsables de poder transmitir esa información a nuestros alternos, a quien esté con nosotros, que es nuestra responsabilidad de no caer en una acción de omisión o hacer y tengamos algo que no vaya, que vaya, perdón, en contra. Entonces es algo muy importante, porque aquí nuestra Constitución nos dice que todas las personas gozarán, pero es muy importante algo que te quiero comentar, si me lo permites. Dice, todas las personas gozarán de los derechos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todas las personas somos iguales. Nos da un espacio donde nos dice, todas las personas gozarán de los derechos, mas no todos somos iguales, no todos, ni todas, ni todes somos iguales. Todos tenemos una creencia diferente, todos tenemos un gusto diferente, una preferencia diferente. Sin en cambio a esto, precisamente no podemos caer en una discriminación, tenemos que respetar la dignidad humana de los ciudadanos, ¿sí? En sus preferencias, en todo lo que en sus necesidades tengan. De ahí vamos a partir como servidores públicos. No nada más es comentar o referirnos que tenemos que respetar los derechos humanos. Tenemos que empezar de este lado lo que es la dignidad humana. Y en la dignidad humana nos dice que es la expresión esencial de la persona. Entonces, a esto tenemos que ser multiplicadores a nuestros alternos para que puedan comprender no nada más a la experiencia que tu servidor tiene aquí, es que cuando nos hablan de derechos humanos, es que, híjole, no, me prohíbe, no hagas esto, no hagas el otro, no, 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 no tenemos que verlo con esa perspectiva, tenemos que verlo
que es una necesidad y cada persona tiene un gusto, tiene una creencia y tenemos que aceptar nosotros como servidores públicos para que podamos en realidad hacer nuestro trabajo. Es cuanto. Gracias, José Juan. Efectivamente, de hecho, en este seminario contamos con la participación de servidores públicos de diversas instancias e instituciones a nivel estatal, federal y municipal. Creo que esta es una invitación muy importante lo que tú tocas, el tema de no solamente la población está capacitarse, sino de llevarla hacia adentro esta capacitación, de llevar esta sensibilización y esta concientización de los derechos humanos. Vamos a dar por acá la bienvenida. Tenemos a diversidad presente. Tenemos personas también del municipio de Toluca, de Zumpango. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Y tenemos la primera pregunta para que nos puedan ayudar con ellas. Marco, José Juan, dice, el pregunta dirigida para ambos ponentes. ¿Consideran que se han beneficiado los derechos humanos de las personas después de la reforma del 2011? ¿O qué propondrían ustedes para eliminar los vacíos que hay en la ley? ¿Quién gusta contestar? Adelante, Juan, dime. Sí, mira, contestando la pregunta, precisamente es lo que estamos hablando, que nosotros tenemos que irnos a la línea del tiempo y poder entender lo que te comentaba ahorita, que iniciamos con la primera, segunda, tercera generación de derechos humanos. Y vamos empezando porque empezamos por las libertades. Tenemos que entender que empezamos por las libertades y no podemos hacer un lado que empezamos a necesitar una libertad de expresión, de estar en un lugar, dedicarnos a algo. Por eso es que con esta pregunta que refieren los compañeros, puedo comentarles qué es lo que te acabo de comentar ahorita, que tenemos que tener una tolerancia, porque a lo mejor a mí no, te pongo un ejemplo con mucho respeto a la sociedad y los compañeros. En este tema que se está dando se, en este caso, se permite ya el que alguien se case y tenga, adopte hijos con personas del mismo sexo. Si tú y yo nos ponemos ahorita a preguntar, de la audiencia que tenemos, la mitad va a decir posiblemente, no, es que a mí no me parece. Es una libertad, es una expresión, es un sentir, es una creencia, pero la otra parte, en su necesidad, sí va a decir, es que a mí me parece, necesito que sea escuchado, necesito que mi expresión sea válida, también es su derecho. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener esa tolerancia para las necesidades y libertades de ambas. Entonces, es aquí donde precisamente llega estos derechos que son emanados y descansan también de esta dignidad humana. Entonces, todo cambio y todo lo que llegue es a una necesidad. No podemos pensarlo en algo particular. Tenemos que irnos más allá al entendimiento. Eso es lo que yo entiendo y yo comprendo a la experiencia que hemos tenido en esta vida. Tu recomendación sería entonces de manera particular, más allá de los temas de la ley, que nosotros apliquemos una disponibilidad y una apertura a escuchar los demás puntos de vista, Juan. Es Muy bien. es correcto Mar, en Mar, este sentido. gracias. Marco, ¿te gustaría agregar algo o tienes alguna respuesta? Bueno, con relación a si ha habido un beneficio, yo creo, con relación de la nueva, de la, ahora sí que de la reforma del 2011, ¿verdad? A la fecha, yo considero que sí ha habido un beneficio, ¿verdad? Eh, como ha dicho el compañero, si nos remontáramos a nuestro pasado, ¿verdad? A nuestro pasado como país, podemos ver o podemos observar, ya está escrito, ya están los libros. El problema que nosotros, o la mayor parte de los mexicanos, no tenemos la cultura de la lectura. Entonces, eh, vacíos como tal, como lo menciona la pregunta, con relación a vacíos en la ley, yo considero que no hay vacíos.
Yo más bien considero que hay falta de interés por la lectura, hay falta de interés por la capacitación para poder entender los derechos humanos. Eh, Nosotros tenemos dentro de todos ahora sí que el mar de preceptos legales, tenemos una inmensidad de preceptos legales que para cada cosa hay algo. Para cada conducta existe un tipo en el Código Penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en cualquier tipo, incluso hasta en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Para cada cosa hay algo. Lo que para mí no existen vacíos legales. Existen personas que no queremos o no quieren ir más al fondo del conocimiento. Vamos a hablar un ejemplo. Si nosotros tenemos un familiar que lo llevamos al ISSSTE para que lo atiendan y solamente nos están bateando o solamente le están diciendo, no, pues ahorita no hay esto, no, ahorita no hay camas, esto, no se le puede dar la atención. Para la persona que no sabe que en la Constitución, en el artículo cuarto, habla sobre el derecho a la ley, perdón, ¿cómo se llama? A la salud, ¿verdad? Y al servicio de salud, pues obviamente va a existir un vacío en la ley, porque desconoce que existe un artículo que defiende ese derecho humano a la salud. No sé si hasta este momento me está explicando. Con relación al beneficio, obviamente sí existió un beneficio, porque para mí este cambio previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que va de la mano con el 2008, ¿verdad? En materia del Sistema Nacional un sistema de justicia penal, van de la mano ambas reformas. Obviamente ya también se evitaron aquellas prácticas, todavía sigue habiendo prácticas de tortura por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero han disminuido. Ya no está tan abierto como en aquella época del comandante Durazo, Arturo Durazo. Ya no está la situación de los militares, aunque los militares ahorita que tienen la batuta y la responsabilidad de la seguridad pública federal y próximamente de la seguridad pública municipal y próximamente de la seguridad pública estatal, a pesar de todo eso, ya no existen esas mismas prácticas del pasado. Hablamos específicamente del movimiento de 1968, de esas desapariciones forzadas masivas y todavía ya en estas épocas muy cercanas en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto con relación a la situación de los desaparecidos de Ayotzinapa, pero ya va para abajo ese tipo de acciones. Sin embargo, para que nosotros, para que en México pueda existir un cambio con relación y aplicar bien estas reformas, esta reforma en materia de derechos humanos, debemos ser siempre progresistas, como lo dice el artículo primero constitucional. No podemos ir de más a menos. Desafortunadamente, esos huecos que dice aquí el compañero o compañera, o el que expresó esto, se dan porque no existen políticas públicas adecuadas, ¿verdad? Enfocadas a una mejoría, a una situación, perdón, a una situación progresiva, porque al final de cuentas, ese es uno de los principios de los derechos humanos, que sean progresivos. Sin embargo, hemos notado, y no porque sea yo, pues, adepto de algún partido político en específico, pero es definitivo que en la seguridad pública no ha habido una progresividad, ha habido un retroceso. Estamos hablando que ese retroceso, yo calculo que son como mínimo 100 años de retroceso en materia de seguridad pública federal, porque no ha existido esas políticas públicas que vayan enfocadas a la mejoría. Ahorita, en la actualidad, en el momento que estamos pasando y en esta transición que hubo del sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador y actualmente la presidenta Claudia, estamos notando ya en relación a las políticas públicas de seguridad pública y esta principal, que fue una reforma constitucional muy importante, que le está dando una fuerza, un poder, incluso más que el que tuvo Genaro García Luna,
con Felipe Calderón, estamos notando que ya se acabó esa política de abrazos, no balazos. Pero ahorita lo que estoy notando en el gobierno es que tiene una desesperación por dar resultados, por decirle a las personas, estamos protegiendo tus bienes, estamos protegiendo la vida, estamos protegiendo los derechos humanos, particularmente todo lo que se le refiere a la seguridad pública. Pero obviamente esto no va a ser algo sencillo. Esto no va a ser algo sencillo, esto va a ser una labor mínimo de los 2 primeros años de este gobierno para poder estabilizar esta situación que se nos fue de las manos. Creo que rescatamos dos puntos importantes de lo que comentas, Marco. El primero, pues, está precisamente en esta parte de que corresponde a cada uno conocer los derechos a los que tenemos para poder, pues, solicitarlos, ¿no? Para poder exigirlos y demandarlos. Y el segundo, que es afortunadamente un tiempo en el que se están dando cuenta que se tienen que renovar. Creo que hay una apertura muy grande. Escucharlo de tu boca creo que es importante porque funciona en el sentido de que ya hay personas que están dentro de la seguridad pública que están teniendo este chip de cambio, este chip de reforzamiento y sobre todo de retomar las cosas que se pueden hacer bien y mejorar aquellas en las cuales están trabajando y que se pueden trabajar y fortalecer. Entonces, esos puntos son totalmente importantes para poder hablar de derechos humanos y de la aplicación de estos derechos en lo que es pues todo el territorio mexicano. Vamos a dar también ahí los comentarios. Estamos viendo que hay gente de Coacalco, del municipio, del Estado de México, perdón, y un mensajito que dejan por aquí para Tultepec. Si alguien nos está sintonizando de las instancias de seguridad pública de Tultepec, dicen, yo he visto que seguridad pública da pláticas en las escuelas a las alumnas y comprenden, pero en su caso no dan seguimiento y atacan en vez de fomentar lo que les exponen. Creo que hay un pequeño llamado de atención si alguien nos está viendo, a que den continuidad, que está bien que den la apertura a las escuelas, pero que también demos continuidad y que refuerza lo que comentabas, Marco, este punto de hacer un trabajo continuo, igualmente para ti, José Juan, de hacer un trabajo continuo con nuestras instancias de seguridad pública para que estos, pues, conocimientos no solamente sean de un momento, sino que podamos irlos replicando y exigiendo cuando tengamos que exigir nuestros derechos. Muy bien, Marco, vamos a dar espacio. No tengo más preguntas por acá por el chat. No sé si alguien tenga algo que desea agregar mientras pues nos hacen más preguntas. Marco, Juan, díganme. Sí, también poner y pues para todos nuestros compañeros, compañeras que estén, si en mayoría son servidores o servidoras públicas, pues también que algo que decías muy importante, la situación es que tengamos que empezar a innovar, a cambiar ese chip, como yo lo refería desde hace tiempo, desde hace unos instantes, que no es que desde que nos dicen derechos humanos a nosotros como servidores públicos, ya nos bloqueamos. No, es que es derechos, es que no te puedes meter, y él es que no, es que simplemente es la falta de cultura. Tenemos que comprender para poder entender. Eso es una experiencia propia que me hizo comprender precisamente porque como persona también tenemos derechos humanos, pero lamentablemente y para nosotros como servidoras y servidores públicos tenemos responsabilidad. Y mientras tú hagas lo que te corresponde en el lugar que estés, donde estés, no vas a tener problema porque estás haciendo lo que te corresponde en el ámbito de tus competencias. Es una experiencia, es un consejo a todos y a todos los compañeros que se encuentran en este lugar. Ponían el ejemplo del compañero del hospital. El hospital, si es público, son servidores y servidores públicas, las doctoras, enfermeras que estén ahí caen y violan un derecho humano. Pero si es un hospital privado, también exactamente en esta cultura de los derechos humanos, tendríamos que saber la sociedad que para eso el Estado es garante y hay lugares donde se pueden emitir su queja para que efectivamente se pueda realizar, donde dice el artículo 1 de proteger. ¿Sí? Y es por eso que el Estado crea estas instituciones también para que se puedan iniciar quejas, ¿sí? A estas instituciones, a estos hospitales privados. Pero nosotros como servidores públicos en cualquier ámbito que nos corresponde, tenemos más responsabilidad.
Y es por eso que nos tenemos a la obligación de conocer y saber y poder aplicar para el bienestar de nuestra sociedad, porque lejos de que puedan emitir una recomendación, eso es algo sencillo. La situación es cuando es algo legal a tu persona, ¿no? O a nuestra persona. Entonces aquí lo dejo en la mesa, que la recomendación es que ampliemos nuestro conocimiento, que lo renovemos, que estemos al pendiente, que estemos, pues la verdad, haciendo el trabajo que nos corresponde, nada más. Con eso estamos del otro lado. Gracias, José Juan. De hecho, aquí tenemos una participación de Sandra Ávila de un centro de justicia para mujeres. Nos comenta, tengo la experiencia de 10 años a cargo de un centro de justicia para las mujeres y creo fielmente que mientras documentemos nuestro expediente, apegados a la legalidad como lo expresas, no tendremos problemas con derechos humanos. Un tema, pues sí, muy real. Decías, ¿no? Hacer lo que te corresponde te da este fundamento. Entonces creo que es algo muy, muy evidente. Gracias, Sandra, por la participación. Marco, parecía que tenías alguna información preparada que nos querías compartir. Ah, sí, si me lo permiten y no tienen inconveniente, con todo gusto. Claro, mientras nos compartes el material, les invito nuevamente a que si tienen alguna duda, algún comentario, estamos aquí leyéndolos desde el chat. Adelante, Marco. Ok. ¿Sí lo pueden ver? Es visible, esperemos que la conexión de todos pues les permita también poder verla. Nosotros podemos verla, Marco. Adelante. Ok. Aquí la situación, compañeros, para que entendamos un poquito, ¿verdad? Con relación a los derechos humanos y en dónde podríamos ahora sí que de primera mano tener acceso a ellos para poder saber nuestros derechos y sobre todo con ello poder encontrar el bienestar, ¿verdad? El bien común para pues para cada sociedad, ¿no? Cada nación, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Pero primero tenemos que saber que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, precisamente en ellos se contienen esos derechos humanos. Eh, Sabemos que la constitución, ¿verdad? Se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, compañeros, pues va a estar ahí, o es donde se van a referir los principios fundamentales y los derechos que rigen el cumplimiento jurídico del país, ¿verdad? En este cumplimiento jurídico, en estos derechos, obviamente se van a dividir en tres rubros. Del lado derecho, así como están de frente, pueden ver la primera que son derechos humanos. Los derechos humanos, ¿verdad? Aquí en esta primera parte, que es del artículo primero al artículo 38, 39, son los primeros 30 y vamos a hablar de los primeros 40 artículos, que ahora sí que es lo que es la parte dogmática de la Constitución en la que están incluidos estos derechos humanos. Entonces, en esto vamos a ver que en el artículo primero reconocen a los derechos humanos. Hay un reconocimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Entre, pues, los que destacan, pues, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al debido proceso, el derecho sí, exacto, gracias, el derecho a la debida diligencia, el derecho, o sea, el derecho humano ahora sí que prácticamente a todo lo que es el catálogo de derechos humanos que contiene la parte dogmática de la Constitución. Porque también sí es cierto, o es muy cierto, recuerden que también hasta este momento, en donde querían hacer una reforma constitucional en materia de derechos humanos al artículo primero y que hasta este momento no se aceptó por parte del Senado, y precisamente ayer para poder hablar yo de esto, pues tuve que confirmar si se dio o no se dio esa reforma, y gracias a Dios no se dio. Obviamente, si esa reforma se daba, entonces yo creo, para mi punto de vista, que iba a existir una no progresividad, iba a haber un retroceso en materia de derechos humanos en nuestro país, ¿verdad? Y qué bueno que no se dio. El segundo rubro, compañeros, es el que se refiere a los principios, a lo que es los principios rectores, ¿verdad? Los principios rectores analizan los valores que van a ser el derecho al acceso a la justicia, ¿verdad? Eh, Hablando de justicia, que precisamente es un derecho humano y que es muy importante,
para el crecimiento de toda nación. Yo me acuerdo que en el libro de La República de Sócrates habla sobre la justicia. Precisamente Platón manifiesta que Sócrates menciona que la justicia va a existir, y como bien lo dijo el compañero José Juan, la justicia va a existir cuando cada quien haga lo que nos corresponde. Entonces, el acceso a la justicia, compañeros, es un derecho humano que desafortunadamente, por la falta vuelvo a repetir, y soy muy reiterativo con relación a las políticas públicas para poder hacer cambios reales, cambios de raíz, ¿verdad? Cambios realmente necesarios para que pueda existir el acceso a la justicia. Los servidores públicos actualmente trabajan por trabajar. Desafortunadamente no tienen el amor por lo que hacen, no tienen un sentido de responsabilidad. Entonces, esa falta de interés, esa falta de amor, esa falta de compromiso, ¿verdad? Y esa falta de aplicación de los principios que la Constitución menciona, ¿verdad? La eficiencia, el profesionalismo, obviamente hacen que exista una violación reiterada y continua de derechos humanos y que por lo cual no podemos acceder a la justicia. ¿Ok? Entonces, el otro es que todos, con relación al acceso a la justicia, todos ellos fundamentales para el funcionamiento de un Estado y la convivencia social. Todos estos derechos humanos, al aplicarlos, va a existir una, pues una armonía social, ¿verdad? En la que no tengan unos más que otros, ¿verdad? Porque a veces, sobre todo en este sistema capitalista en el que está inmerso México, pues estamos llenos de necesidades. El sistema capitalista es completamente una necesidad. Entonces, esa necesidad provoca una competencia y esa competencia provoca una desigualdad. Vamos a hablar principalmente también con relación a los derechos humanos del bienestar. En México existe una desigualdad económica, pero terrible, no solamente de estos tiempos, compañeros. Es una desigualdad económica desde la época de la colonia, para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, hemos ido arrastrando de forma continua ese tipo de injusticias, ese tipo de desigualdades que no permiten que exista un bienestar en la sociedad mexicana. Por otra parte, compañeros, existen las garantías, o el artículo primero constitucional menciona sobre las garantías individuales, porque ese apartado, el primer apartado, es el de derechos y sus garantías. Se refiere a las garantías individuales. Aquí en este apartado de las garantías individuales se refiere precisamente a la protección más amplia, ¿verdad? De esos derechos a los que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser humanos. ¿Cuáles van a ser estos rubros de Reforzando protección, compañeros? Existen dos tipos: la protección jurisdiccional y la protección no jurisdiccional. La protección no jurisdiccional va a recaer, de acuerdo a la Constitución, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual ustedes o cualquier persona que ustedes conozcan que haya sido víctima de violación de derechos humanos, pueden acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer una queja. Pero, ojo, derechos humanos no lo va a asociar de forma legal o jurídica. Derechos humanos va a llegar únicamente para investigar sobre si hubo o no violación a los derechos humanos y dar o emitir una recomendación. Son recomendaciones que no son vinculantes o que no están obligados a acatarlas. En caso de que en el rubro de que ustedes decidan ir a los órganos no jurisdiccionales, solamente van a ser no vinculantes. Sin embargo, en el caso de que no pudieran llegar a un arreglo con relación a la reparación de esa violación al derecho humano, pues van a tener que acudir a los órganos jurisdiccionales, que en este caso los órganos jurisdiccionales se refieren en su totalidad, al Poder Judicial. Entonces, ahí, a través del medio del amparo, ustedes podrán defender, ¿verdad?, una violación a la que ustedes fueron acreedores por parte de una autoridad. Eso es prácticamente el juicio de amparo. Entonces, la parte orgánica de la Constitución, ya para concluir esta lámina, se va a referir
a la estructura o va a explicar la estructura, organización y funcionamiento de todo el Estado. Prácticamente va a explicar todo lo que se refiere al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, ¿verdad? Y a los órganos también constitucionales autónomos. En este caso, un órgano constitucional autónomo, pues sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, espero que les haya quedado un poquito claro con relación en qué parte o en qué espacio de nuestra Carta Magna se encuentran estos derechos humanos, que no solamente son los únicos derechos humanos que existen más derechos humanos que se encuentran en tratados internacionales, ¿verdad? En convenciones, pero que obviamente el Estado mexicano está obligado también a hacer los suyos dentro de la legislación mexicana. Solo por el hecho de haberlos ratificado, ¿verdad? Ya tienen que ser parte de esa legislación y tienen que buscar, de cierta forma, incluirlos en leyes o en reglamentos que estén ese catálogo de derechos humanos que no se encuentra en nuestra Carta Magna. Eso es cuanto. Gracias, Marco. Creo que fue un comentario bastante fuerte y aquí bastante amplio también. Tenemos algunos comentarios que lo refuerzan. Nos dice por aquí la Comisión de Búsqueda de Tabasco. Gracias, Cristel Iliana. Nos comenta que ella o desde la Comisión de Búsqueda de Tabasco siempre tratan a la ciudadanía con atención a sus derechos humanos y respetando siempre el principio pro persona, trato de las familias de las víctimas, y eso les ha hecho ser más confiables como dependencia de gobierno. Creo que efectivamente tiene pues resonancia en lo que tú comentabas, Marco, y lo que comentabas también tú, José Juan, el hecho de aplicar lo que debemos de hacer como servidores públicos nos lleva a estos buenos resultados. Y nos comenta igualmente Cristel, tenemos que ser empáticos con las personas y las familias que acuden a nosotros. También nos dicen que, pues obviamente, el deber y el hacer, pues entre servidores públicos, dice, como tal se los leo, entre lo establecido y el actuar, siempre ha existido una gran diferencia. Lo malo es que el proceder de unos servidores públicos resultan catalogados todos. Un segundo, por favor. Y cuando sean buenos, aun cuando sean buenos elementos, en general todos los servidores públicos. Efectivamente, todos tenemos como esta oportunidad de poder pues desempeñar de la mejor manera y rescatando lo que decía Juan al principio, hay que tener la apertura, no solamente como servidores públicos, sino como usuarios, que a veces nos toca estar del otro lado, como usuarios de las instancias gubernamentales. Rapidísimo, Marco, permíteme un segundito. Vamos a leer, aquí nada más leo lo que nos participa la licenciada Sandra Ávila. Dice, y reforzando lo que hemos estado platicando, lamentablemente los ciudadanos no se preocupan por conocer las leyes que tenemos. Si bien es cierto que saben que tienen derechos, no saben o no conocen hasta dónde llegan, hasta dónde tienen esos alcances, ya que las leyes son claras y no nos eximen de responsabilidades, así como nosotros como funcionarios estamos obligados a conocer sobre lo que desempeñamos y lo que desempeñan nuestras instituciones aliadas para orientar a los ciudadanos, reforzando esta parte de que es importante conocer nuestros derechos para poder exigirlos. Te escuchamos, Marco, dinos. Con relación a ver, es que déjeme ver quién dijo que los tratados internacionales están a la par de nuestra Constitución. Efectivamente, los tratados internacionales hasta este momento, ¿verdad? Hasta este momento, porque es lo que querían reformar, eh, quitarle ese poder a los tratados internacionales para poder no tener injerencia sobre pues las violaciones de derechos humanos que se hicieran aquí en el territorio nacional para que aquí en México y aquí en corto, ¿verdad? Solucionaran todo y no le dieran de conocimiento a la Corte Interamericana para poder intervenir en resolución en materia de derechos humanos de ciertas violaciones, pues de gran impacto, ¿verdad? O que la Corte así lo considera. Gracias a Dios, hasta este momento, efectivamente, no sé quién hizo ese comentario, sí, la licenciada, sí, Sandra Ávila, efectivamente, con relación al principio, como lo menciona el artículo primero constitucional, en materia de derechos humanos, el principio de interpretación conforme, pues es precisamente que se deben interpretar las leyes conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vuelvo a repetir, el catálogo de México en materia de derechos humanos, el catálogo de los derechos humanos es muy amplio. Sin embargo, existen
todavía otros derechos que tal vez no considere México y que precisamente por eso se dejó abierto o se dejó a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por muchos años y muchas décadas, siempre en la pirámide se ponía a lo máximo, en el pico de la pirámide se ponía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y abajo se ponían a los tratados internacionales. Ahorita a partir, o más bien ya tiene tiempo, a partir del 2011, efectivamente lo ponen a la par con relación a la reforma en materia de derechos humanos, ponen a la par a los tratados internacionales. Entonces, es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no somos solamente aquí en cortito arreglamos nuestros problemas, sino también ya necesitamos tal vez de un árbitro externo para poder hacer ese tipo de arreglos que no podemos nosotros poder arreglar dentro de en nuestro país, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, yo creo que es importante porque al final de cuentas también es un derecho humano la rendición y la información y la rendición de cuentas. Tenemos derecho, obviamente un derecho humano, a tener información de primera mano sobre lo que está haciendo nuestro gobierno. Sin embargo, hasta este momento, considero yo que hemos sido engañados, ¿verdad? Hemos sido ultrajados de esa forma, el que las administraciones federales no han llevado a cabo como tal o han violado ese derecho hacia nosotros como ciudadanos, la rendición de cuentas, que al final, ahora sí que valga la redundancia, al final de Claro. cuentas, esa rendición de cuentas siempre ha sido bajo lo oscurito, bajo un cuarto, bajo una oficina, en el que solamente determinado número de personas deciden el destino del país. Entonces, pues ese es mi comentario. En este caso y en este sentido, sí tiene pues funcionamiento lo que estás comentando. Sin embargo, pues estamos en este punto en donde pues las cosas estamos embarcándolas y encaminándolas hacia diferente. Insisto, el hecho de que tú lo visualices, tú que estás dentro de este sistema institucional, pues nos permite ver que como servidores públicos también hay personas queriendo cambiar esto, que van a tener este chip de modificación de las cosas que no están funcionando. No sé, José Juan, ¿quieres comentar algo más? Sí, pues es un tema muy amplio que la verdad Claro. yo creo que nos llevaríamos todo el día aquí. Es bueno porque yo inicié, si recuerdas, con que el tema de derechos humanos, si nosotros lo empezamos a tener ya con una perspectiva de es que son derechos humanos, es que no se puede, no vamos a poder tener, no vamos a poder ampliar nuestro conocimiento. Entonces, lejos de que lo veamos a una regla, a una norma como servidores públicos, ya lo habíamos tocado aquí, tenemos que verlo de una manera personal para que podamos avanzar. Si lo seguimos viendo que es una obligación que tenemos que hacer porque somos servidores y servidoras públicos y públicas, lo vamos a ver como un trabajo. Entonces es un punto eh, personal, algo que he entendido de esa manera, para que podamos avanzar y aquí en nuestro municipio de Valle de Chalco, esos temas los platicamos, los hacemos hacer así, sentir así, porque la verdad, en cuanto digamos, es que es obligación de nosotros como servidores públicos respetarles los derechos humanos a las y las personas. Entonces, no, tenemos que entenderlo como ser humano, porque el ser humano para empezar, en los términos de dignidad, la dignidad es grandeza. El ser humano es grande, ¿sí? Y eso en el entendimiento, porque somos seres humanos, somos biopsicosociales, que quiere decir que tenemos vida. Tenemos pensamiento, tenemos decisión de decidir, de pensar, de hacer, de actuar. Somos sociales porque interactuamos, porque estamos en una sociedad, en un tiempo, en un momento. Y a cada historia de esta vida han ido cambiando y surgido las necesidades y libertades, porque ya lo hablamos en la línea del tiempo desde 1948, desde que se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cuenta con de ahí es donde emanan también precisamente estos tratados internacionales, y como cual el que tenemos el artículo 22, que dice toda persona cuyo miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional a vida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad.
al libre desarrollo de su personalidad. Estamos hablando nuevamente lo que yo te comentaba, que todos estos derechos recaen en la dignidad, y la dignidad es un valor de los seres humanos, no es un valor de cuánto vales, cuánto tienes. La dignidad es un valor intrínseco, que es interior, que es donde entra la honra, el orgullo de la persona, de poder decidir, de hacer. Cuando esa perspectiva, esa comprensión entró en mi persona, te puedo decir a ti y a todo el auditorio que entonces comprendí los conceptos, porque si yo te digo ahorita de conceptos, te voy a decir artículos, te voy a nombrar toda la línea del tiempo que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió, todos los acontecimientos que hemos venido teniendo a través de una línea del tiempo, pero si no tenemos la empatía, si no sabemos de nuestra grandeza como seres humanos, que es el valor que tenemos cada uno de nosotros para poder respetar a los demás, entonces no vamos a provocar que avance o caiga este chip en cada persona, que hagamos conciencia. Es algo muy importante porque podemos seguir y seguir hablando ahorita y poder exponer artículos, tratados, pero si no comprendemos en nuestra persona que esta dignidad humana, que es donde se origina, que tengamos que sentirnos tranquilos y estar de alguna manera sanos en nuestra mente para poder respetar también hasta a los demás. Y también decirte que las leyes están hechas aquí en todos lados para regular las conductas humanas y lograr la convivencia en una sociedad. Pero sin en cambio, todo esto fue recaído y recae en lo que es la dignidad humana. Esto es lo que yo puedo dejar como experiencia a todas, a todos y a todos los compañeros que nos están viendo en esta transmisión. Gracias, José Juan. De hecho, creo que funciona muy bien como conclusión de este tema que estamos tratando y estamos llegando a un consenso general. Por aquí ya tenemos comentarios que refuerzan este pensamiento. Les comparto algunos. Dice, lo más importante creo es darnos tiempo para estudiar cuáles son nuestros derechos y obligaciones. El respeto es la base de todo. Gracias, Rosa María. También nos comenta Miriam Verónica, dice, la obligación de respeto de derechos humanos debe ser de todos como ciudadanos por el simple hecho de ser humanos y específico, así en letra mayúscula para que lo podamos percibir bien. Entonces, creo que estamos teniendo un buen consenso en ese sentido, en el hecho de poder participar y conocer cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos cuando sea necesario. Pues bueno, sí, efectivamente es un tema bastante amplio. Podríamos pues dar más tiempo, pero tenemos el tiempo contado. También nuestros participantes y nuestras participantes pues son de diversas instancias. No sé si a manera de conclusión les gustaría comentar algo, Marco, o les gustaría comentar algo, Sí, José Juan. Empezamos contigo, sí, Marco, dinos. gracias. Bueno, como conclusión, eh, aquí les recomiendo a a todos los que están como auditorio, la lectura de la Agenda 2030 de la ONU. En esa agenda vamos a poder o van a poder terminar por entender el tema de los derechos humanos y el bienestar. Esa agenda tiene prácticamente, se compone de 17 objetivos, ¿verdad? Objetivos así rápidos. Uno de los objetivos y uno de los principales que tiene la ONU para con los casi 195 países inscritos en esta agenda, porque son compromisos que tiene y obviamente México está dentro de esos compromisos, es el fin a la pobreza, ¿verdad? La salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, lo que es el agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, energía asequible, ¿verdad? ¿Cómo se llama? También el calentamiento global, lo que es el cambio climático, también es uno de los objetivos de esta agenda. La reducción de las desigualdades, las ciudades y las comunidades sostenibles, la producción y consumo razonables, la vía de sistemas, vida de ecosistemas terrestres, perdón, submarina, alianzas para lograr los objetivos. Esos 17 objetivos que acabo de mencionar
Les recomiendo que lo lean para que de cierta forma puedan reforzar todo lo que se mencionó en este tema de derechos humanos y bienestar. Por mi parte es todo. Gracias. Gracias, Marco. José Juan, ¿quisieras comentar algo a manera de conclusión? Sí, muchas gracias. Claro que sí, mira, para cerrar, pues precisamente quisiera comentar que cuando nos dicen que tenga que ser con un enfoque a los derechos humanos, todo que tenga que ser con un enfoque a los derechos humanos, decimos, ¿por qué todo lo que hacemos, ya sea una expresión, una creencia, eh, algo que tengamos que hacer, todo tiene que ir con un enfoque de derechos humanos, porque nuevamente nos vuelve a decir que garantizará, que protegerá en el tema de la salud, en el tema de la vida, en el tema de la expresión, en el tema de una profesión. Entonces es algo muy importante que para todo, y lo vemos plasmado positivamente en nuestra Constitución, en todos los artículos, los derechos humanos no tenemos que separar que no son normas, no son leyes. Están los derechos humanos en las leyes, están incorporados, porque no puede, la ley es hecha para el beneficio de la sociedad, sin en cambio no puede ser arbitraria. Por eso es que todos los derechos humanos y con enfoque a los derechos humanos deben de estar en cada ley, en cada norma, no discriminar, que sean protegidos, que es un tema muy amplio, por eso es que siempre se recomienda que esté enfocado con derechos humanos. Entonces aquí, por mi parte, es a lo que yo entiendo que nuestros derechos humanos no todos son normas, porque no fueron hechas únicamente porque sí, fueron y están positivizadas en esas normas para que no se violen ni se violenten. Quienes estamos y somos funcionarios de hacer cumplir la ley en el ámbito de nuestras competencias, tendremos que hacer valer y proteger estos derechos humanos. Y cerrando esta charla, la verdad es que empiecemos, como lo he repetido ya varias veces, con nuestra persona. La empatía es ponernos en el lugar de los demás. Y pues bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, Juan José Juan. Pues sí, es importante todo lo que ustedes están mencionando. De verdad es agradable ver este consenso y ver que también la audiencia, pues también ha participado de esa manera, ¿no? Que es importante que conozcamos y que apliquemos, pues, lo que tenemos que hacer y lo que podemos aprender. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, José Juan. Antes de irnos, pues, a nombre de JE Consultores, quiero agradecerles a ustedes, ponentes, a todas, todos y todes quienes están en la audiencia por acompañarnos en este año de seminarios. Ya por ahí les compartimos el link del chat y el código QR para que puedan, pues, estar cercano a las noticias en cuanto a este tipo de capacitaciones y demás. Ahorita, mientras les estoy dando la despedida, les voy a compartir también nuestros códigos de QR para lo que es la parte de redes sociales, por si gustan seguirnos, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Aquí nos pueden, pues, conocer nuestros servicios, conocer nuestros trabajos y de alguna manera, pues, estar cercano a estas acciones que hacemos de capacitación y profesionalización. Un segundito, les estoy compartiendo nuestros códigos QR para que puedan descargarlos aquí en el chat. Bueno, por aquí nos dan el agradecimiento por la información. Gracias, también nos comentan. Marco, gracias también por recomendar la lectura de la Agenda 2030. Te dan las gracias. Eduardo Reyes, si gustas escribirnos aquí en el chat y con gusto leemos tu pregunta antes de irnos. Por acá veo Eduardo Reyes tiene la manita levantada. Nos escribes por el chat y con gusto, con mucho gusto te leemos antes de despedirnos por completo. Ya tienen aquí en el chat, ya dejé los códigos QR para que puedan seguirnos en redes sociales. Les invitamos a que estén ahí al pendiente. Y Megden, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias al municipio de Cuautitlán Izcalli, al municipio del estado, a los municipios del Estado de México, al colectivo Mariposas también un agradecimiento, un abrazo fuerte. Parece que quiere intervenir Eduardo Reyes, Lick. Sí, ok, voy a darte el permiso de participar, Eduardo, ¿te escuchamos? A ver, háblanos, Eduardo. Creo que no activa micrófono. Ok, aquí me pregunta nuevamente por los códigos. Vamos a suspender tantito. Ok, los voy a reenviar. Un momento, por favor. Se los envío juntos. No hagan comentarios en este momento para que puedan ver los códigos. Un momento. Y aquí tienen el primero. Es para Facebook. Es un archivo adjunto en formato JPG. Y uno para Instagram. Listo. Pues bueno, ya no hubo participación. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos y a todos. Pues les damos un agradecimiento muy grande por parte de J Consultores. Les deseamos felices fiestas para aquellos que tengan celebraciones importantes. Mucho éxito en todos sus proyectos. Gracias y excelente tarde a todos. Que estén bien.